Bienvenidos. Aquí transformamos historias en experiencias inolvidables, creando audios que te transportan a mundos llenos de emociones y aventuras. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Apóyanos en PayPal o Patreon para acceder a contenido exclusivo. Gracias por ser parte de esta comunidad de soñadores. Capítulo 26. Detrás de la puerta de la serpiente hay una mazmorra larga y estrecha. Las paredes y el techo eran de piedra tosca, y una lámpara verde redonda y brillante colgaba del techo con una cadena. Hay docenas de sillas talladas en la sala común, así como muchos sofás y mesas de café para que los estudiantes descansen, decoradas con cráneos de varias criaturas desconocidas. La mazmorra se extiende hasta el fondo del lago Negro. Como sala común ubicada en la mazmorra, la sala común de Slytherin tiene una vista del lago Negro desde la ventana. Reflejada por el lago, la habitación adquiere un tono verde. A pesar del fuego crepitante bajo una repisa ornamentadamente tallada, la sala común parecía oscura y fría. El diseño del salón no ha cambiado mucho desde hace 1000 años, excepto que la luz es un poco más tenue porque ahora es de noche. Para ser honesto, Liz lo encuentra un poco demasiado húmedo cada vez que viene aquí. Está bien venir con un cuerpo joven ahora, pero será muy doloroso llegar a un lugar tan húmedo cuando seas mayor. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Quién me dijo que tuviera mala suerte al echar suertes en primer lugar? Esta torre es bonita, con una vista amplia y buena iluminación. La sala común de la casa de Gryffindor debería estar aquí. Mis alumnos tienen la necesidad de observar las estrellas, es natural que el salón de Ravenclaw se coloque en la torre. Entonces ustedes dos decidieron ir por la torre, así que el frente y el subterráneo de la escuela han sido abandonados. Slytherin miró a Gryffindor y Ravenclaw, con la barba erizada por la ira. Mira. El patrón del suelo queda muy bien. Ah, ¿cómo no me di cuenta de la grandeza del techo todo este tiempo? Rowena y Godric centraron su atención en otra parte. Uno de ellos se interesó mucho por el patrón del suelo, mientras que el otro de repente prestó atención al empalme del techo. Frente a ellos había una versión en miniatura del castillo de Hogwarts. El castillo está muy exquisitamente hecho, incluso la cantidad de ventanas de vidrio en las ventanas de la torre se reproducen perfectamente. Mirando a través de las ventanas, se pueden ver escritorios, sillas, chimeneas, candelabros y otros muebles. Por supuesto, un modelo tan exquisito no fue construido por los 4 fundadores, sino que se reprodujo en las mismas proporciones usando magia. Sin mencionar la disposición de varios muebles, incluso el patrón de las baldosas del piso es exactamente el mismo. El modelo era del tamaño de una oveja, estaba de pie sobre la mesa y giraba lentamente. Los fundadores estaban discutiendo sobre la ubicación de sus respectivos salones de la casa. Todos quieren vivir en una torre brillante, atmosférica y bien iluminada para ellos y sus estudiantes, pero para la seguridad del castillo, se debe colocar un número suficiente de personas en la parte inferior del castillo. Si las salas comunes de las 4 casas estuvieran construidas sobre torres, Hogwarts sería extremadamente pasivo en caso de invasión por enemigos extranjeros. El mejor plan es que algunas personas vivan en la torre. Cuando trepan y miran hacia afuera, pueden detectar inmediatamente anomalías en la distancia. Algunas personas viven cerca del primer piso, responsables de proteger la puerta del castillo y responder rápidamente cuando los intrusos invaden. Así que la pregunta es, ¿quién guardará la puerta? Está bien que los fundadores sufran un poco, pero esta decisión obviamente requerirá que sus estudiantes hagan grandes sacrificios y no pueden ser generosos con los demás. Los amigos lo discutieron y finalmente decidieron hacer un sorteo. El resultado del sorteo fue que Slytherin y sus estudiantes fueron responsables de suprimir las mazmorras, Hufflepuff custodió el vestíbulo principal del castillo y Gryffindor y Ravenclaw se mudaron a la torre a su antojo. En realidad, no hay nada de malo en vivir en una mazmorra. Mis alumnos pueden ver el hermoso paisaje bajo el lago Negro. Esta es la única maravilla en Gran Bretaña. Es Slytherin, quien ganó la lotería, dijo. Como mago, Salazar Slytherin obviamente no era un arquitecto calificado. El concepto de la sala común debajo del lago es realmente bueno, pero es una lástima que solo después de que los estudiantes se mudaron descubrieron que el lugar era extremadamente húmedo, hasta el punto en que se necesitó magia para deshumidificarlo. Pero, ¿qué más se puede hacer? El resultado de la lotería se ha decidido, y Slytherin está demasiado avergonzado para discutir más con sus viejos amigos,
por lo que solo puede mostrar su calma y mantener la dignidad diciendo que la vista del lago es súper genial y usar magia para cambiar el aire en la sala común todos los días para mantener la humedad general bajo control dentro de un rango aceptable. Trayendo su mente al presente, Liz notó que el sistema de ventilación que diseñó hace miles de años todavía funcionaba normalmente, y no pudo evitar sentir un estallido de alegría, ejecutar un sistema mágico inmortal durante siglos. Era algo que los otros 3 fundadores podían hacer. Admito que tengo mala suerte en ganar, pero mi nivel de magia es obviamente más alto. Después de que todos los estudiantes de primer año entraron en la sala común, la puerta se cerró automáticamente y volvió a su apariencia de pared de piedra. Mientras Rhys estaba distraído, la prefecta Gemma comenzó a dar un discurso a los estudiantes de primer año. Cuando volvió en sí, el discurso estaba a punto de terminar. Hay algunas cosas que puede que necesite saber. El varón sanguinario es el fantasma de nuestra casa. Es un buen hombre, o un buen fantasma, pero por favor recuerde no preguntar sobre el origen de la sangre que está en él. Definitivamente esto es algo que quiero preguntar, la contraseña de la sala común cambia cada 2 semanas, así que por favor esté atento al tablón de anuncios. Traer a cualquier persona de otras casas a la sala común es un no-no. No se ha roto desde hace más de 7 siglos esta regla. Al escuchar esto, Rhys no pudo evitar estar extremadamente conmocionado. Recordaba claramente que este no era el caso cuando se fundó Hogwarts. Era muy común que los estudiantes de las 4 casas pasaran el rato en las salas comunes de los demás. Algunos hombres y mujeres jóvenes que habían llegado a su edad incluso se visitaban unos a otros. Hicieron cosas que deberían hacer a esa edad. Godric incluso lanzó un hechizo para evitar que los niños entraran en el dormitorio de las niñas por la noche, pero se les permitió unirse por las mañanas. Pero basándose en los comentarios que le dieron sus alumnos, Rhys descubrió que el hechizo de Gryffindor parecía ser de poca utilidad. Algún chico realmente iría al dormitorio de las chicas para salir con su novia. La mayoría de las veces, hay algunos pequeños magos entusiastas que se ofrecen como voluntarios para vigilar las habitaciones vacías del castillo por la noche mientras las parejas se encuentran. Rhys nunca había pensado que, inesperadamente, 1000 años después, la brecha entre las distintas casas sería tan grande que nadie había visitado la sala común durante 700 años, y se consideraría algo digno de presumir. Aunque es bueno que los niños pequeños no salgan y se concentren en estudiar. Pero en serio. Nadie ha visitado la sala común de Slytherin en los últimos 700 años. ¿No es esto realmente estar aislado? Lo que Rhys no sabía era que la situación de Slytherin no era un caso aislado. Hufflepuff, al lado, era aún más escandaloso. Afirmaron que ningún extraño había visitado su sala común en miles de años. Realmente no sabían que Helga invitó a otros estudiantes adultos a tomar una copa a su sala común. Rowena Ravenclaw también invitó a otras casas a una fiesta del té y fue clasificada como una diosa del té por ellos. Está bien, eso es todo lo que quiero decir. Creo que le gustará nuestra sala común. Buenas noches a todos, y les deseo un buen sueño. El rumoreado drama de un duelo entre estudiantes de primer año para separar a los prefectos en la sombra o líderes para la clase de primer año, no se llevó a cabo. La prefecta Gemma terminó su discurso con calma y comenzó a conducir a los estudiantes de primer año a sus dormitorios. Gemma primero llevó a las niñas a sus dormitorios y luego llevó a los niños al otro lado de la sala común. Después de dar varias vueltas por el pasillo no tan ancho, finalmente llegaron. Capítulo 27. Hogwarts tiene un dormitorio para 6 personas para los estudiantes de primer año de Slytherin, con linternas plateadas que cuelgan del techo para proporcionar iluminación. Hay 6 camas con dosel en el dormitorio. Las cortinas de cama de seda verde se cuelgan alrededor de las camas y las camas están cubiertas con colchas bordadas en plata. En cuanto a su equipaje, ha sido colocado debajo de sus respectivas camas. Las antiguas paredes de piedra están cubiertas con tapices medievales, y las mantas están delineadas con delicados cuadros en hilos de oro y plata. Después de que Rhys miró más de cerca, de repente sintió que su presión arterial comenzaba a subir, porque la imagen representaba las aventuras del gran mago Slytherin. Al mirar la historia en el tapiz, la cara de Rhys gradualmente se volvió un poco caliente, porque la historia anterior se puede resumir como las extrañas aventuras de Slytherin y sus 3 varitas de fundición automáticas. Afortunadamente, los otros pequeños magos no pudieron ver lo que había en el tapiz, de lo contrario, Rhys tendría que huir de nuevo. Después de encontrar su propia litera, Rhys se quitó la bata y la colgó junto a la cama.
Entonces vio a Malfoy y sus dos seguidores, Crabbe y Goyle, mirándolo fijamente. ¿Qué? ¿Todavía quieres probar un poco de pastel? Rhys miró a Draco Malfoy con una media sonrisa, pero este último movió los ojos a un lado, sin atreverse a hablar en absoluto. Si lo alimentaran a la fuerza con pastel frente a sus compañeros de clase, realmente tendría que considerar ir a Durmstrang. Si no tienes nada que hacer, acuéstate temprano. Después de decir estas palabras, Rhys saltó sobre la cama y cerró las cortinas de la cama, dejando a Malfoy parado afuera, su rostro cambiando de color entre verde y rojo. Blaise Sabine y Theodore Naat, que entraron en la habitación, se miraron. El ambiente en el dormitorio parece un poco malo. Pero no importa si el ambiente no es tan bueno, siempre que no haya peleas. Los dos intervinieron involuntariamente en la pelea entre compañeros de cuarto y se fueron a la cama en silencio. Al ver esto, Malfoy solo pudo respirar profundamente 2 veces para soportar la ira. Después de acostarse en la cama, comenzó a imaginar en silencio la escena en el futuro cuando Rhys se disculparía con él. No hace falta decir que el colchón blando es, de hecho, un caldo de cultivo para dulces sueños. Con el sonido del agua del lago lamiendo la ventana, Malfoy cayó en un sueño profundo. En el sueño, derrotó al arrogante Rhys con su propia fuerza frente a todos. Mirando a Rhys acostado frente a él, se rió feliz. Pronto, el dormitorio se llenó de una pesada sensación de somnolencia, y los pequeños magos que habían estado trabajando duro todo el día durmieron particularmente profundamente. Sin embargo, Rhys abrió los ojos mientras sus compañeros de cuarto dormían, abrió suavemente la cortina de la cama y se levantó de la cama. Habrá mucho tiempo para dormir en el futuro, pero no puedo perder mi tiempo en este tipo de cosas. Dormí 1000 años antes, así que debería dormir menos después de despertarme. Pero Rhys no se levantaba a escondidas por la noche para estudiar. Los magos de primer año no tenían que preocuparse por lo que iban a aprender al día siguiente. Tenía que hacer algo importante. Quería asegurarse de que los sucesivos directores hubieran cumplido con sus obligaciones y fortalecido el sello de la mazmorra. Al escuchar los ronquidos uno tras otro, la boca de Rhys se curvó. Míralos. Los jóvenes tienen muy buena calidad de sueño y duermen muy tranquilos. Rhys Lind. No puedes escapar hoy. Tienes que hacerlo. Los vagos murmullos de sueño de Malfoy llegaron a los oídos de Rhys, haciendo que su rostro se oscureciera. Es interminable contigo, ¿eh? No me dejarás ir ni en tus sueños. ¿Estás teniendo una discusión conmigo allí? Sacó su varita y señaló la cama de Malfoy. Una pequeña estrella con una luz tenue emergió de la punta de su varita y voló ligeramente hacia las cortinas de la cama de Malfoy, cambiando silenciosamente su sueño. Malfoy, que había derrotado a Rhys y se reía triunfalmente, de repente sintió que alguien tiraba de la pernera de su pantalón. Cuando miró hacia abajo, vio a un mendigo magal harapiento. «Déjame ir, asqueroso cosa». Malfoy estaba furioso, preferiría caer en el pozo negro que dejar que este tipo de cosas ensuciaran sus túnicas. «Hijo, en realidad no soy tu padre». «¿Qué padre?» «No». Malfoy se levantó de un salto como si un hierro caliente le hubiera golpeado el trasero. «Hijo mío. Tú eres solo un bastardo». Fueron las vicisitudes de la voz de su padre. Malfoy miró hacia la fuente del sonido y vio a su padre de pie entre la multitud de espectadores con una expresión complicada. Sí, en efecto. Los compañeros de clase hablaban mucho y sus ojos vagaban entre él y el mendigo. Cuando miró la cara del mendigo, descubrió que en realidad se parecía un poco a él. Esto no puede ser. No. El dulce sueño se convirtió en una pesadilla en un instante. Mientras Draco Malfoy luchaba en el lodazal de las pesadillas, Rhys había abandonado el dormitorio. Cuando caminó hacia el área común del salón, Rhys se sorprendió al descubrir que todavía había gente permaneciendo en el salón hasta tan tarde en la noche. Las luces se encendieron mientras caminaba, y vio a Daphne sentada junto a la chimenea, mirando directamente a la ventana. «¿Qué estás haciendo aquí? Ya es de noche, ¿no deberías estar dormido?» Rhys estaba bastante sorprendido. Esta niña parece muy enérgica. Los otros pequeños magos estaban tan cansados que se durmieron tan pronto como sus cabezas tocaron las almohadas, pero ella aún podía quedarse en la sala común y mirar la vista del lago. Daphne parpadeó. «¿Cómo puedes preguntarme esto como si tú misma no estuvieras despierta en la noche? Después de ducharme, mi cabello todavía está un poco mojado. Quiero esperar hasta que mi cabello esté seco antes de irme a la cama.
si me voy a la cama sin secarme, me despertaré con dolor de cabeza. Liz echó un vistazo y vio que el cabello plateado de la niña estaba en mechones y estaba mojado. Me temo que esto llevará mucho tiempo, ¿verdad? Con este tipo de cabello largo, probablemente tarde 1 hora en secarse de forma natural. La sala común es bastante húmeda, por lo que puede tardar más. Papá me ayudó antes. Daphne parecía un poco agraviada, se hizo con solo un clic de la varita. De hecho, hay un encanto así. Liz sacó su varita y con un movimiento de su varita, el exceso de humedad se eliminó del cabello de Daphne. Ah. Daphne miró su cabello seco y suave, gracias. Está bien, ahora puedes volver a dormir. Daphne miró a Liz, ¿y qué vas a hacer? La ruta en la mazmorra es muy complicada. Sería malo si te pierdes. Escuché que hay vigilantes nocturnos patrullando por la noche. Si te atrapan, se te deducirán muchos puntos y te pondrán en confinamiento solitario. Las caminatas nocturnas son una buena tradición para los estudiantes de Hogwarts, dijo Liz con una sonrisa. De todos modos, cuando dirigía la escuela, a los estudiantes les gustaba levantarse por la noche y pasear por el castillo. Incluso había un dicho famoso entre los estudiantes: no haber visto nunca Hogwarts de noche equivale a no haber asistido a Hogwarts. Los fundadores también hicieron la vista gorda ante este tipo de comportamiento. Solo los magos que se atreven a correr riesgos pueden sobrevivir en este mundo cruel, sin mencionar que los estudiantes que deambulan por la noche también pueden desempeñar el papel de vigilante nocturno. Liz se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la sala común. Sin embargo, tan pronto como salió, escuchó pasos detrás de él, y cuando miró vio a Daphne siguiéndolo en silencio. Al ver que Liz quería decir algo, Daphne dijo primero: las caminatas nocturnas son una buena tradición para los estudiantes de Hogwarts, ¿verdad? Eres tan bueno rompiendo las reglas de la escuela que bien podría ser transferido a Gryffindor. La probabilidad de que 2 personas se pierdan siempre es menor, y yo soy la hija de la familia Gringotts. Si nos atrapan, definitivamente no serás expulsado conmigo aquí. Daphne comenzó a analizar los pros y los contras. Al ver la mirada expectante en los ojos de la niña e imitar la negociación de un adulto, Liz no pudo evitar suspirar. Sígueme, no te pierdas. Tarde o temprano, eventualmente se irá. Algunas cosas deben transmitirse, y algunas generaciones más jóvenes también deben conocer los secretos que se esconden en la escuela. La niña de la familia Gringotts frente a mí es joven y razonablemente inteligente, por lo que contarle sobre estas herencias no sería algo malo. Capítulo 28. Al ver que Liz accedió a llevarla a la aventura, una brillante sonrisa estalló en el rostro de Daphne. Aceleró el paso, trotó hacia Liz y luego le preguntó cuál era el propósito de escabullirse del dormitorio esa noche. No está dispuesto solo a ir a la cocina y encontrar algo para comer, ¿verdad? Es posible que no sepas por qué esta área se llama mazmorra. Liz miró a Daphne, que lo seguía, y dijo en voz baja: no es porque está en el área de la mazmorra del castillo. Liz. Es casi lo mismo que decir que tu nombre es Daphne, así que te llamas Daphne. Frunció los labios, porque este lugar realmente ha encarcelado y sellado a algunos enemigos de los 4 fundadores y malhechores que intentaron involucrarse en los asuntos de Hogwarts. ¿Por qué no matarlos? ¿Eres un niño porque naciste hace 10 años o es porque naciste hace 10 años que eres un niño? Liz le dio una palmada en la espalda. De repente sintió que había cometido un error. Liz olvidó que no era un maestro, él no debería haberle devuelto el golpe. Pero a Daphne no le importó, en cambio, estaba desconcertada por lo que Liz acababa de decir. Necesita observar más y no sacar conclusiones apresuradas. Daphne cerró la boca obedientemente. Liz continuó: no los mataron porque muchas criaturas no se pueden matar, solo podemos sellarlas. Las mazmorras de Hogwarts han sellado muchas criaturas oscuras que los 4 fundadores derrotaron durante sus aventuras. Siempre has oído hablar de criaturas oscuras, ¿verdad? Daphne lo pensó por un momento, recordando a los dementores que custodian el Azkaban que su padre le había mencionado. Sí, ellos también cuentan. Entonces vamos a revisar los sellos de estos malos para evitar que escapen. Así es. Sin perder tiempo, Liz le explicó el propósito del viaje a Daphne y la llevó más profundamente a la mazmorra. Daphne se preguntó por qué Liz sabía esto, pero sabía que no había forma de que Liz pudiera, o más bien quisiera, responder a la pregunta. Sentía cada vez más que el joven frente a ella era extraordinario.
En realidad, podría ser el heredero de una antigua familia mágica que ella había formado mientras comía. Es lógico que cada generación de directores tenga la obligación de fortalecer el sello. Rhys miró el entorno circundante. El área cercana a la sala común de Slytherin estaba bien, pero después de bajar decenas de metros, el túnel comenzó a deteriorarse. Yendo más abajo, las antorchas de la pared también desaparecieron, lo que mostraba que el mantenimiento del personal de Hogwarts había terminado allí. A partir de aquí, el nivel de peligro de la mazmorra aumentará gradualmente y los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Rhys notó un letrero oxidado en la pared que decía, extremadamente peligroso, no se permite la entrada, sígueme. Rhys usó la magia y, ante la mirada atónita de Daphne, conjuró una bola de fuego, iluminando el área circundante. Daphne se agachó obedientemente detrás de él, pero sus ojos no se quedaron inactivos por un momento, absorbiendo todo a su alrededor. Después de continuar docenas de pasos más adentro de la mazmorra, incluso comenzaron a aparecer grietas en las baldosas del piso y las paredes. El corazón de Rhys se hundió hasta el fondo. ¿Cómo podía creer que el sello se mantenía correctamente? Durante el siguiente cuarto de hora, Rhys siguió caminando por la mazmorra oscura y en ruinas. Había humedad y frío dentro del calabozo. Si Rhys no hubiera conjurado un fuego, los dos se habrían resfriado. Después de pasar la cuarta bifurcación del camino, Daphne se había desviado por completo y creía firmemente que si estaba sola, ya estaría perdida. Afortunadamente, Rhys todavía parecía estar a gusto, lo que la tranquilizó mucho. Solo uno de los dos podía recordar el camino. Rhys se detuvo de repente. Levantó la llama en alto e iluminó el camino a seguir. Había un callejón sin salida por delante, y un muro yacía en el pasillo, bloqueando el camino hacia adelante. Justo cuando Daphne estaba a punto de darse la vuelta, escuchó la voz de Rhys, «Estamos aquí». Rhys estiró la palma de su mano izquierda y la presionó contra la pared, y luego la pared se derritió rápidamente y desapareció como hielo seco expuesto al aire. Abrí el sello de la superficie de la mazmorra. Aunque los caminos por los que acabo de caminar no tenían linternas y se veían en mal estado, no eran muy peligrosos. Pero ahora será diferente. No debes correr y asegúrate de seguirme de cerca. Rhys advirtió seriamente a Daphne. Después de 1000 años, nadie conocía el estado de la mazmorra, por lo que era mejor ser cauteloso. En el momento en que entró en el área detrás del muro de piedra, Daphne sintió la diferencia, era más deprimente que afuera, dejando a la gente sin aliento. Inconscientemente quería irse, pero después de ver que Rhys no mostraba signos de regresar, solo pudo apretar los dientes y persistir. Después de caminar por el pasaje durante más de 10 metros, una nube de niebla se elevó en el pasillo y Daphne inconscientemente se cubrió la boca y la nariz. «No te preocupes, quédate detrás de mí». Rhys sacó su varita y señaló hacia adelante. La niebla se elevó hacia él, pero se detuvo a unos metros delante de él, como si hubiera chocado contra una pared de aire. Después de ser bloqueada, la niebla en el corredor se espesó repentinamente y se volvió sustancial en unos segundos. Entonces, una figura apareció en la niebla. De repente, Daphne se tapó la boca. Es el conserje Filch al que el director había mencionado en la cena. Su primera reacción fue que ella y Rhys iban a ser expulsados, pero inmediatamente se dio cuenta de que esto estaba en lo profundo de las mazmorras de Hogwarts. ¿Cómo podría haber personal patrullando aquí? Rhys ya había adivinado la verdadera identidad del oponente, lo que lo preocupó un poco. Se había encontrado con este tipo de monstruo en la superficie, y si profundizaba, podría encontrar algo más. La niebla blanca se acumuló hacia la figura, solidificándose poco a poco, y la figura se aclaró gradualmente. Finalmente, un hombre alto y fuerte de mediana edad apareció frente a Rhys y Daphne. Este hombre tiene una melena de león y un exagerado cabello rojo ondulado y una barba que no es menos que cabello en escamas. Pero lo más llamativo son sus ojos. Incluso el cabello grueso no puede cubrir estos ojos verdes. Son penetrantes y brillantes, como 2 esmeraldas en una bola de fuego. Ya sabes lo que tienes que hacer. La voz del hombre era rica, como la de un bajo en una obra de teatro. Miró al bajito y delgado Rhys y sonrió. Sí. Rhys suspiró. Una luz brillante emergió de la punta de su varita y con un silbido, perforó el pecho del hombre, dejando un agujero tan grande como un puño. La sonrisa en el rostro del hombre se congeló por un instante y luego sus rasgos faciales se distorsionaron.
La niebla blanca se precipitó hacia el agujero como si no fuera gran cosa, tratando de llenarlo. Sin embargo, la luz brillante llegó una tras otra hasta que la parte superior del cuerpo del hombre voló en pedazos. Después de ser roto por el bombardeo, el hombre volvió a su forma de niebla blanca y huyó de Rhys. En ese momento, el muro de aire conjurado por Rhys se movió. Atrapó la niebla blanca que huía como una red de pesca, y luego la cerró lentamente sin soltar una brizna de niebla. Rhys giró lentamente la varita, reduciendo el alcance de la pared de aire poco a poco, comprimiendo y volviendo a comprimir la niebla blanca. Finalmente, la niebla blanca que cubría la mitad del corredor fue aplastada por él hasta convertirla en algo blanco del tamaño de un puño. Este demonio del deseo no ha hecho ningún progreso en siglos. Rhys sonrió y sopesó las cuentas en su mano. El demonio del deseo es un monstruo que cambia en la apariencia de la persona en la memoria mediante la lectura de la memoria. En circunstancias normales, se necesitan muchos problemas. Desafortunadamente, hoy este monstruo ignorante eligió convertirse en Godric Gryffindor. Su transformación no fracasó. Por el contrario, tuvo tanto éxito que incluso copió el personaje de Gryffindor, lo que resultó en que se viera directamente obligado a rendirse. Capítulo 29, es un Baagat. Después de que Rhys resolviera la extraña niebla, el corazón de Daphne volvió a caer sobre su estómago. Ahora está interesada en explorar la verdadera identidad de esta extraña niebla. A juzgar por las características que mostraba, Daphne sintió que se parecía un poco al Baagat mencionado en los cuentos para dormir contados por su padre. Después de escuchar esto, Rhys casi miraba de ira a Daphne. No es un Baagat en absoluto, replicó Rhys de inmediato. No podía aceptar esta afirmación en absoluto. Los Boggart se convertirían en la cosa más temida en el corazón de la gente. Si el monstruo de ahora fuera un Baagat, no significaría que lo que más teme es a Godric Gryffindor. Se llama el demonio del deseo. Rhys le dio a Daphne una buena introducción a lo que es el demonio del deseo. Después de sostener el collar convertido en demonio del deseo en su mano por un momento, Rhys recuperó la compostura. Sacó una botella de cristal de sus brazos, raspó algunas astillas de las cuentas, las puso en la botella y luego selló la boca de la botella con pintura de fuego. Después de que los escombros cayeron en la botella de cristal, se sublimó, de repente y la botella se llenó instantáneamente de niebla blanca. Mientras Rhys hacía estas cosas, Daphne se hizo a un lado en silencio, mirándolo fijamente. La imagen de Rhys parado frente a ella hace un momento, lidiando de manera ordenada y experta con el demonio del deseo, quedó profundamente impresa en su mente, haciendo que su estado de ánimo se agitara e incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Poderosa y misteriosa, esta es la impresión de Daphne de Rhys. Se atrevió a apostar por el honor de su apellido a que Rhys no era un estudiante ordinario, y su identidad como estudiante de primer año era probablemente un disfraz. En cuanto a su verdadera identidad, Daphne creía que él tomaría la iniciativa de decírselo después de que ella se llevara bien con él durante mucho tiempo. Ella no tomará la iniciativa de preguntar hasta que sea el momento adecuado. Aunque estas criaturas oscuras son bastante peligrosas, sus cuerpos son materias primas mágicas con una amplia gama de usos. Por ejemplo, el demonio del deseo puede ayudar a los magos a leer los recuerdos de otras personas, y también se puede usar para hacer pociones. Tengo conocimiento de más de una docena de tipos diferentes de pociones que lo utilizan. Después de tomar las muestras, Rhys comenzó a presentarle a Daphne los usos del demonio del deseo. Espera un minuto, acabas de decir que las criaturas oscuras no se pueden matar, pero el demonio del deseo, se puede usar como poción. Entonces, si lo convertimos en una poción, no podemos matarlo. Los ojos de Daphne brillaron, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. En la mirada llena de alegría de Daphne, Rhys vio la inocencia y la pureza de una niña. Se echó a reír. Es la idea correcta, pero esta criatura solo se puede matar en teoría, pero no se puede hacer en la práctica. Antes de que Daphne pudiera preguntar por qué, Rhys agitó la botella de cristal frente a su cara. Ahora es así de grande porque usé magia para comprimirlo decenas de miles de veces. Verá, comenzó a restaurar su forma original tan pronto como estuvo en la botella. Si dejas que se expanda, me temo que no podrá caber en todo el pasillo. Entonces, señorita Daphne, ¿cuántas ollas de poción crees que se necesitarían para consumir a este demonio del deseo? Daphne se quedó paralizada. Pero, afortunadamente,
solo tenemos que cerrarlo bajo llave para que no se salga y dañe a otros. Después de dar unos pasos hacia adelante, Rhys se detuvo frente a un muro de piedra. Tocó la pared con la palma de la mano izquierda y una pequeña habitación sin ventanas apareció de la nada. Dije que esto es una mazmorra. Rhys se encogió de hombros, no es normal tener celdas en una mazmorra. Colocó la cuenta transformada en el demonio del deseo en la habitación, volvió a agitar la mano y las paredes se cerraron, sin dejar rastro. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Daphne no habría creído que había una celda pequeña y oscura allí. El obstáculo se ha resuelto, es hora de continuar. Daphne miró hacia el oscuro corredor, esperándolo con ansias. El monstruo llamado el demonio del deseo hace un momento, le abrió los ojos. Antes de esta noche, nunca había oído hablar de la leyenda de este monstruo, pero ahora vio la realidad. El deseo de descubrimiento de Daphne se ha encendido y quiere saber qué criaturas mágicas les esperan más profundamente. Debido a que Rhys le dio una cantidad excesiva de confianza, ella ignoró los riesgos involucrados en la expedición. A diferencia de Daphne, Rhys, quien fue responsable de contribuir durante la expedición, no era optimista en absoluto. No era una buena señal encontrarse con el demonio del deseo tan pronto como entró. Basándose en su propia experiencia, Rhys juzgó que los sellos de la mazmorra podrían haber sido dañados en muchos lugares. Algunos monstruos fuera de control también destruyeron los sellos de otros monstruos, el demonio del deseo era así. Todavía es un poco difícil separarse activamente del sello. En su estado actual, sería arriesgado entrar precipitadamente, sin mencionar que tenía un hijo con él. Sería imprudente actuar como un Gryffindor. Después de un breve momento de consideración, Rhys tomó una decisión: volver por donde vino, hacer suficientes preparativos, luego adentrarse en la mazmorra, eliminar a los monstruos y fortalecer el sello. ¿Vamos a volver ahora? Después de escuchar la decisión de Rhys, Daphne no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Se está haciendo tarde, tenemos clases mañana. No pasaba nada si Rhys no lo decía. Una vez que mencionó esto, Daphne sintió que el cansancio brotaba de cada rincón de su cuerpo. Ahora solo quería volver a la cama blanda del dormitorio para descansar. Antes de irse, Rhys sacó su varita, señaló la pared y recitó un hechizo. Toda la protección, detección de obstáculos, alerta temprana de ruptura de obstáculos. Después de lanzar 6 o 7 hechizos mágicos seguidos, Rhys se detuvo. El sello contra el demonio del deseo aquí se completó. Espera, ¿es este el sello del que estás hablando? Daphne descubrió que el sello impuesto por Rhys era diferente del sello en su mente. Sí, de lo contrario, ¿cómo crees que se ve el sello? Un círculo mágico con luz azul. Solo quiero atrapar a esta criatura oscura en esta celda. Para lidiar con el demonio del deseo, unos pocos hechizos son suficientes. En comparación con cuando llegaron, el camino de regreso parecía bastante largo. Daphne estaba tan cansada a mitad de camino que solo pudo apoyarse en la pared para recuperar fuerzas. Rhys suspiró y se volvió hacia Daphne. No tienes que preocuparte, solo tengo un poco de sueño, solo espera un segundo. Yo puedo hacer esto. No te diré que me cargues o algo así. Daphne tenía una mirada decidida en sus ojos. Rhys, ¿en qué estás pensando? Se rió entre dientes y lanzó un hechizo ligero como una pluma sobre Daphne. Este hechizo es un derivado del encantamiento de levitación Wingardium Leviosa que los estudiantes de primer año de Hogwarts deben aprender. Puede crear una fuerza de flotación debajo de la persona, lo que facilita que las personas caminen, especialmente al escalar colinas. También podría usar un hechizo para restaurar a la fuerza física de Daphne, pero esto conduciría a un sobregiro, que sería como destruir una pared para compensar la otra. Rhys no está dispuesto a adoptar este método. De repente, Daphne se sintió ligera bajo sus pies, la correa, llena, en sus piernas desapareció y ya no luchó por subir la pendiente. Es increíble. Elogió desde el fondo de su corazón. Los dos regresaron a la sala común bajo el liderazgo de Rhys. Tal vez porque hoy era la ceremonia de inauguración, no se encontraron con los profesores o el cuidador del castillo patrullando por la noche en el camino. En la sala común, Rhys se despide de Daphne y le desea buenas noches y dulces sueños. Por favor, espera. Mirando a Rhys que caminaba hacia el dormitorio de los chicos, Daphne no pudo evitar llamarlo. ¿Qué pasa? Rhys se volvió y la miró con calma.
Hoy, esos hechizos que usaste. Daphne estaba un poco avergonzada de decirlo. Estos hechizos parecían muy profundos, y nunca había oído hablar de la mayoría de ellos. Probablemente eran la magia secreta de otras familias, y quería aprenderlas tan pronto como abriera la boca. Quería aprender los hechizos mágicos de una familia misteriosa, que deben haber guardado de generación en generación. No es demasiado presuntuoso. ¿Quieres aprender? Daphne respiró hondo y asintió. Está bien, te enseñaré. Iris aceptó de inmediato. Daphne cumplió con sus requisitos para ser discípula y fue estudiante de la casa Slytherin. Como fundador de la casa Slytherin, Iris creía que era natural que él le enseñara algunos hechizos prácticos. Cuando tiene éxito en sus estudios, puede ayudarlo con tareas como fortalecer los sellos de la mazmorra. Entonces, ¿por qué no? Capítulo 30. Sí, claro, no lo harías. Lo siento, fui demasiado presuntuoso, Daphne estaba lista para disculparse por su imprudencia, pero escuchó que Iris accedió a enseñarle estos hechizos. Las buenas noticias que cayeron del cielo la dejaron atónita. Cuando despertó de la alegría, Iris ya había regresado al dormitorio para descansar. Después de regresar al dormitorio y acostarse en la cama, Iris no tenía prisa por conciliar el sueño. Hizo un plan para la próxima aventura de la mazmorra. Todo se hacía de antemano, y el no hacerlo era aplicable a todos. Los pequeños magos de las casas de Gryffindor y Slytherin están felices porque no tienen clases los lunes por la mañana y pueden dormir tranquilamente hasta que se despierten de forma natural. Los primeros años de Hufflepuff y Ravenclaw son miserables, tienen 2 clases de pociones seguidas el lunes por la mañana. El primer día de clases, la primera clase es pociones impartida por el profesor Snape. La persona que organiza el horario sabe poner primero el amargor y luego el dulzor. Sin embargo, no todo el mundo se despierta de forma natural. Daphne fue despertada por su compañera de cuarto. ¿Qué pasa? Recuerdo que no había clases por la mañana. La somnolienta Daphne bostezó y miró a su compañera de cuarto Tracey Davis con ojos confundidos. ¿Puedes acompañarme a ir a ver a Potter? Estaba tan nervioso durante la clasificación de ayer que ni siquiera lo miré. Daphne se quedó sin palabras. ¿Qué tiene de bueno Potter? Puedes verlo todos los días a partir de ahora. Oye, ¿crees que debería usar esta horquilla de mariposa o esta diadema de jazmín de invierno? Pansy Parkinson estaba bastante preocupada por el comportamiento de Tracy. Dormí tan tarde anoche y ahora estoy despierto. Voy a comer. Daphne no pudo dormir después de ser despertada. Se levantó de la cama y se dispuso a ir al auditorio a desayunar. Espérame, gritó Pansy rápidamente. No quería desayunar sola. Después de vestirse, las niñas salieron juntas del dormitorio. Tan pronto como entró al auditorio, los ojos de Daphne se fijaron en una figura en la larga mesa de la casa Slytherin, y se estaba sentado en la esquina disfrutando de un abundante desayuno, frijoles guisados, tocino, salchichas, huevos fritos, delicioso pudín y pasteles de papel. Liz parecía estar tratando de compensar todas las calorías que había quemado en la noche anterior. Hoy solo hay una clase. Es genial. Daphne se acercó a Iris. No sé cómo será la historia de la magia. ¿Has oído que el que nos enseña la historia de la magia es un fantasma llamado Vince? Daphne se sentó junto a Iris y habló de ello, iniciando una charla. Cuando escuchó el nombre del profesor, Iris se quedó atónito por un momento y su mano que sostenía el cuchillo y el tenedor se detuvo en el aire. Vince. Como si fuera Cathbart Vince. No pudo evitar confirmar el nombre del profesor a Daphne. Después de recibir un asentimiento positivo, Iris chasqueó los labios. Conocía a este profesor. Cathbart Vince fue el profesor de historia de la magia que Rowena contrató cuando se fundó Hogwarts. Cuando Salazar se fue, Vince todavía era el profesor de la escuela que enseñaba educación cívica e historia en ese momento. Lo que nunca esperó fue que cuando regresara, todavía estaría por aquí y sería profesor de historia de la magia. Iris también adivinó la razón por la que Vince podría ser profesor durante más de 1000 años, probablemente murió en el trabajo, y luego se convirtió en un fantasma y deambuló por Hogwarts, continuando cumpliendo con sus obligaciones durante su vida. Me pregunto si Hogwarts paga un salario al profesor Vince en forma de fantasma. De repente, una extraña idea vino a la mente de Iris. Sin embargo, los fantasmas no pueden usar la moneda de los vivos. Tienen sus propios métodos de negociación.
Si todavía están pagando salarios, Hogwarts tendrá que trabajar duro para encontrar una manera de obtener las monedas de los fantasmas. Me pregunto cómo será la clase del legendario profesor fantasma. Será genial, ¿verdad? Los ojos de Daphne brillaron con anticipación, y los rostros de los estudiantes de último año que los rodeaban se volvieron extraños después de escuchar su pregunta. Nadie se levantó para romper la fantasía de la niña. Sentían que la gente debería poder presenciar la calidad de la enseñanza del profesor Binns. Después de tomar una clase, los pequeños magos entenderán todo. Siento que debería ser muy emocionante, y estoy deseando que llegue. La mente de Rhys recordó la gran escena en la que el profesor Binns enseñó a los jóvenes sobre las dificultades de la guerra civil entre señores muggles, traidores, criaturas mágicas y magos ese año. Cuando se acercaba el almuerzo, los estudiantes abandonaron a regañadientes el aula del profesor Binns, y todos los días todos parecían muy emocionados. Los cursos impartidos por los 4 fundadores les permitieron experimentar las posibilidades de la magia por primera vez, y las clases del profesor Binns llenaron a los niños con interminables ensoñaciones sobre la magia. El profesor Binns era uno de los profesores más populares de Hogwarts en ese entonces, y a los estudiantes les encantaba tomar sus clases. Al escuchar los vítores emocionados de los estudiantes de primer año, los estudiantes de último año a su alrededor de repente bajaron la cabeza al unísono. Las clases de historia de la magia se llevan a cabo en el primer piso del castillo de Hogwarts, no lejos del gran salón. Cuando se acercó la hora de clase, los estudiantes de primer año de Slytherin House salieron del auditorio y los dormitorios y se reunieron en el aula 4F de Historia de la Magia. Cuando Rhys salió del aula de Historia de la Magia, los estudiantes de primer año de Ravenclaw ya estaban esperando allí. Rhys vio a Hermione. Llevaba una bandolera de cuero marrón que parecía contener varios libros. Rhys. Al ver que Rhys se acercaba, la niña tomó la iniciativa de saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo estuvo la clase de pociones por la mañana? Rhys ya se había enterado de la charla en el desayuno que los nuevos estudiantes de Ravenclaw ya habían asistido a la clase de pociones del profesor Snape. Tenía curiosidad por la calidad del curso. Después de todo, esta era una clase de pociones, que era la especialidad de Slytherin. La propia casa Slytherin también era rica en maestros de pociones. Si el jefe de la casa Slytherin no es bueno haciendo pociones, entonces no debe ser un Slytherin puro. La expresión de Hermione era un poco complicada. Miró a los estudiantes de Slytherin a su alrededor y finalmente eligió tener tacto. Las cosas que se enseñan allí son muy interesantes, pero el profesor es un poco más estricto con los estudiantes. Si se les pidiera a los estudiantes de primer año de Hufflepuff que evaluaran a Snape, definitivamente recibirían una avalancha de críticas negativas. Si Hogwarts tuviera una red de calificación de profesores, Snape seguramente encabezaría la lista de críticas negativas durante todo el año. En la clase de la mañana, Snape casi dedució la puntuación de Hufflepuff House en puntos negativos. Neville Longbottom estaba casi asustado hasta las lágrimas por él. Incluso Hermione de Ravenclaw se sorprendió porque estaba sentada tan cerca. No pudo detener la estúpida operación de Longbottom y se le descontaron 5 puntos. Rhys sintió algo extraño en las palabras de Hermione. Levantó las cejas y ya no luchó con este tema. En cambio, entró en el aula de Historia de la Magia y encontró un asiento para sentarse. Hermione quería sentarse a su lado, pero una niña de cabello plateado apareció de repente y se sentó en el asiento vacío junto a Rhys como si no hubiera nadie alrededor. Luego levantó la cabeza y la saludó con una sonrisa brillante. Ah, Hermione, buenas tardes. Rhys todavía espera con ansias la clase de Binns. Ya ha leído Historia de la Magia, pero las palabras del libro solo pueden mostrar la punta del iceberg. Si hay un maestro que puede explicarlo, entonces debe prestar atención, ya que habrá más ganancias en su conocimiento limitado después de ir a la reclusión. Lo mejor es que este profesor ha vivido desde la Edad Media hasta el presente. Se le puede llamar un libro de historia andante. Rhys cree que definitivamente se beneficiará mucho de la clase de esta tarde. Media hora después, Rhys se estremeció de repente y salió del borde del sueño, luciendo confundido.